Un millonario divorciado invita a su empleada doméstica a una cena de negocios, pero lo que ella hizo en ese lugar sorprendió a todos. Esther llevaba cerca de 3 años laborando en la lujosa residencia de Ricardo Bocanegra. A pesar de su dedicación, jamás imaginó que él le propondría algo tan fuera de lo común y repentino. Ricardo, un reconocido y distante hombre de negocios, se hallaba en un momento crítico en su compañía, necesitaba atraer a inversores poderosos en una cena esa misma noche. Al no contar con tiempo suficiente, ni paciencia, para encontrar a otra acompañante más adecuada, se fijó en Esther, quien en ese instante estaba puliendo los muebles de su despacho, y le soltó con frialdad: «Requiero que estés conmigo en una cena sumamente importante esta noche. No es una petición, es una instrucción. Haz acto de presencia y mantente al margen. Necesito a alguien que no llame demasiado la atención ni opine». Esther se asombró ante esas palabras, pero no dejó que se notara. Para ella, aquello sonaba más a una orden que a una invitación. Sin embargo, presentía que podría ser el momento perfecto para demostrar de que era capaz en un entorno completamente distinto. Desde luego, no iba a ser una velada ordinaria. Se presentó en el lugar exacto a la hora acordada, ataviada con un vestido elegante y sobrio. Ricardo la esperaba en la entrada, con el ceño fruncido y revisando el reloj. La saludó sin apenas mirarla. «Vamos», soltó con desdén, como si ella fuese solo un objeto decorativo en vez de una persona. Al ingresar juntos al elegante restaurante, todas las miradas se posaron en ellos. En la mesa central los aguardaba el grupo de inversores, hombres de apariencia sofisticada y semblante analítico. Ricardo hizo una presentación desganada. «Esta es Esther. Ella me acompaña hoy». No proporcionó más explicaciones, ni siquiera el apellido de la joven. La frialdad con que la presentó dejó entrever que para él era casi un elemento secundario. Los inversionistas respondieron con cordialidad moderada, intercambiando miradas curiosas y, en algunos casos, de escepticismo. Estaba claro que Esther no encajaba en aquel ambiente. No obstante, ella mantuvo la calma y la postura. La cena transcurrió entre conversaciones sobre proyecciones financieras, planes de negocio y porcentajes de rentabilidad. Esther guardaba silencio, observándolo todo, como si tratara de absorber la esencia de aquellas discusiones. Hasta que uno de los inversores, el señor Leonardo, un caballero alto, con porte muy formal, se dirigió a ella con una sonrisita condescendiente. «Dígame, Esther, ¿cómo le parece asistir a una cena de trabajo tan llena de números y proyecciones?» Parecía aguardar una respuesta tímida o insignificante. Esther notó la tensión que se generó en la mesa. En lugar de ofrecer alguna frase irrelevante, decidió afirmar su presencia. «En realidad, es muy interesante conocer estos procesos de cerca», contestó con serenidad. «Ver el énfasis en lo financiero y en las estimaciones de rentabilidad resulta fascinante. Pero también me parece primordial no descuidar a las personas que están detrás de todos esos números». La mesa quedó en silencio. Era evidente que no esperaban una intervención tan directa y segura. Ricardo la miró sorprendido y, a la vez, disgustado. Él le había ordenado tácitamente que se mantuviera al margen. Para sorpresa de todos, el señor Leonardo sonrió con auténtica curiosidad. «Vaya, es una perspectiva llamativa. Me gusta». La atención recayó en Esther con más fuerza que antes. Ricardo, aún más incómodo, se tensionó. Su plan de tener junto a él a alguien casi invisible se deshacía por completo. Esther, en cambio, encontró una oportunidad para proyectar su voz, ya no como la empleada doméstica silenciosa, sino como alguien capaz de participar con argumentos. A lo largo de la cena, siguieron los intercambios de ideas sobre finanzas y perspectivas de crecimiento. Esther, sintiendo la mirada desaprobatoria de Ricardo, se mantuvo dentro de los límites de la educación, pero no se recluyó en un papel sumiso. A cada instante, el señor Leonardo mostraba más interés en escucharla. Cuando se tocó el tema de la responsabilidad social en las empresas, un asunto que no entusiasmaba mucho a Ricardo, el señor Leonardo lanzó una provocación. «Señor Bocanegra, ¿tienen previsto incorporar planes sociales en su compañía?» Ricardo dudó, balbuceando algo impreciso,
pero Esther intervino sin titubeos. Estimo que las acciones sociales no deben verse como mera filantropía, sino como una vía para contribuir al entorno que rodea a la empresa. Si se aspira a consolidar un negocio que trascienda, hay que entender que no se trata solo de utilidades. Otra vez el silencio se hizo palpable. Esther, no obstante, no retrocedió. Para ella, esa postura significaba ser fiel a sus convicciones. El señor Leonardo se mostró gratamente sorprendido. Coincido con usted, Esther. Casi nadie habla de esto de manera tan sincera. Ricardo enmudeció, frustrado al ver que ella se convertía en el centro de atención. Nada de lo que él imaginó para esa noche estaba sucediendo. Consciente de que los inversores empezaban a mostrar mayor interés en su ama de llaves, soltó un comentario que lo cambiaría todo. Fácil es opinar cuando no se asume la responsabilidad real de liderar, le espetó a Esther con una mueca. ¿No cree que está adentrándose en un tema que no comprende del todo? Esther sostuvo la mirada de Ricardo. Sintió la intención desafiante en la pregunta, pero no se achicó. Puede que desconozca en carne propia la presión del liderazgo. Sin embargo, sé que muchas veces la gente que está afuera ve aquello que la persona en la cumbre no quiere o no puede percibir. Su respuesta fue certera, directa. Leonardo soltó una carcajada de sorpresa, y el resto de los inversionistas intercambiaron miradas de aprobación. Esther había sacudido la dinámica de la reunión en cuestión de minutos. Ricardo permaneció callado, sintiendo que perdía el control de la situación. No podría revertir lo que ya había sucedido en la mesa, y se sintió molesto consigo mismo por haberla invitado. Concluida la cena, salió del restaurante sin esperar a Esther ni despedirse de ella. Pero a ella no le afectó su abandono, se marchó con la satisfacción de haber sido fiel a sí misma. Al llegar a la mansión, Ricardo ardía de indignación. Sin darle tiempo a nada, la mandó a su estudio, sin importarle la hora. Esther entró y se encontró con la mirada fiera de su jefe. ¿En qué estabas pensando?, le soltó casi gritando. Te pedí discreción y terminaste llevándote toda la atención. Esther se mantuvo serena a pesar de las palabras incendiarias de Ricardo. Sí, esperaba un reclamo, pero no se arrepentía. Únicamente contesté una pregunta. No hice más que expresar mi postura. Ricardo chasqueó la lengua con desprecio. ¿Tu postura? Te contrato para encargarte de mi casa, no para debatir en una cena de negocios. Él no veía en Esther más que a una empleada doméstica sin derecho a opinar. Furioso, dictó sentencia. Olvídalo, Esther. No quiero a una persona como tú aquí. Considera esto tu último día. El golpe fue seco, como una bofetada. Esther, por dentro, sintió una punzada, pero conservó la compostura. Se marchó sin reclamar, consciente de que, a pesar del despido, había defendido aquello en lo que creía. No podía imaginar que, a la mañana siguiente, todo daría un giro inesperado. Sonó su teléfono y, para su sorpresa, era el señor Leonardo, aquel inversor que había quedado impresionado con su franqueza. Le ofrecía un puesto en su propia organización, algo que Esther jamás habría soñado. Ella aceptó, tomando el despido de Ricardo no como una derrota, sino como el punto de partida de un nuevo y prometedor capítulo. Con el paso de los meses, Esther se destacó en su nuevo empleo. Gracias a la guía del señor Leonardo, desarrolló capacidades de liderazgo que estaban latentes, convirtiéndose rápidamente en una figura relevante. Por primera vez, se sentía valorada y escuchada. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo quien leyó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Mientras tanto, los problemas de Ricardo iban de mal en peor. Su empresa, sostenida por decisiones impulsivas enfocadas únicamente en la rentabilidad, empezó a desmoronarse. Socios importantes se alejaron, y la balanza de los contratos se inclinaba cada vez más a la baja. En un giro sorprendente, la compañía para la que ahora trabajaba Esther adquirió un porcentaje significativo de las acciones de la empresa de Ricardo. De pronto, Esther quedó en una posición directiva con influencia directa sobre el otrora imperio de Ricardo.
Días después, ambos debían verse en una reunión de altos mandos. Cuando Ricardo ingresó a la sala y vio a Esther sentada a la mesa, su rostro palideció. No entendía cómo su exama de llaves podía ostentar un puesto tan alto. Esther correspondió la mirada sin flaquear, no tenía rencor, pero sí determinación. Finalizada la reunión, Ricardo se acercó a ella con fingida compostura. ¿Así que ahora trabajas para ellos?, murmuró, intentando ocultar su disgusto. Sí, respondió Esther, sin evasivas. Y nuestra compañía acaba de obtener una participación relevante en la tuya. Ricardo apretó los dientes. ¿Te crees con derecho a decirme cómo dirigir mi propio negocio?, espetó con una mueca cínica. Esther, con un semblante tranquilo, le respondió. Solo estoy aplicando lo que aprendí. Cuando trabajé para ti, tuve claro qué cosas no deben hacerse. Fue un ejemplo de lo que no es liderazgo. Todavía eres la misma empleada con suerte, masculló Ricardo, intentando provocarla. Esther no se inmutó. Eso es lo que nos distingue, mi respeto hacia los demás no depende del puesto que ocupen. Me he ganado mi lugar. En cambio, tú sigues perdiendo lo que tienes por no valorar a nadie más que a ti mismo. Ricardo se quedó sin palabras. Era la primera vez que sentía una crítica tan certera que lo dejaba en evidencia. Aún así, trató de mantener un aire de superioridad. Demostraré que no necesito a nadie, gruñó. Esta empresa es mía. Está bien, pruébalo, lo retó Esther con calma. Muestra que aún eres capaz de rescatar lo que construiste. Con esas palabras, Esther se marchó, dejándolo sumido en una mezcla de rabia y vergüenza. Ricardo vio en ella un espejo que reflejaba sus fallas más profundas y eso lo carcomía. Sin embargo, sus problemas no hicieron más que intensificarse. Sumido en su orgullo y cuestionado por los inversores, Ricardo debía convencer a la junta de que todavía podía ser un buen líder. Días después, ambos coincidieron nuevamente en una sala llena de accionistas preocupados por la inestable situación de la empresa. Con evidente nerviosismo, Ricardo intentó defender una estrategia enfocada exclusivamente en aumentar beneficios a corto plazo. Sin embargo, las caras de escepticismo se multiplicaban. Esther, por su parte, planteó una visión diferente, integrar proyectos sociales y redefinir las prioridades empresariales para reconectar con el público y crear sostenibilidad a largo plazo. Los inversores escucharon con creciente interés. La tensión era palpable en cada palabra de Esther y en el silencio de Ricardo, que veía cómo ella estaba logrando lo que él no había podido hacer, recuperar la fe de los accionistas. Tras terminar la reunión, Ricardo abordó a Esther en el pasillo. ¿Por qué me ayudas a rescatar la compañía si tanto dices que fui un jefe desalmado? Esther lo miró sin hostilidad. Porque creo que la gente merece una oportunidad y esta empresa puede aspirar a mucho si reorienta sus prioridades. ¿Es eso, o hundirse? Las palabras de Esther tocaron a Ricardo de forma inesperada, haciéndolo reflexionar sobre su altivez y sus decisiones poco acertadas. Pero la relación entre ambos siguió siendo tensa. Él estaba debatiéndose entre aferrarse a su ego y reconocer que quizá necesitaba un cambio real. Con el paso de los días, Ricardo seguía impulsado por las mismas actitudes que lo habían llevado a la ruina, decisiones rápidas, poca escucha y un afán desmedido de demostrar que seguía teniendo el control. Se programó otra reunión de emergencia. Esther preparó concienzudamente un plan para estabilizar la compañía, resaltando la importancia de no sacrificar proyectos clave en aras de la inmediatez. Ricardo, deseando mostrar audacia, interrumpió la exposición para promover una estrategia de expansión agresiva, algo que ya en el pasado había causado problemas. Esther intentó razonar. No podemos volver a prácticas que nos pusieron al borde del abismo. Queremos convertirnos en una empresa responsable y duradera. Algunos directivos parecían indecisos, pero el señor Javier, presidente de la Junta, propuso que, antes de tomar una determinación, presentaran en conjunto un plan unificado. Esther aceptó, pero Ricardo se sintió derrotado, pues su idea no era muy bien recibida. Tras la Junta, se quedó solo, analizando un montón de documentos y preguntándose por qué, a pesar de su experiencia, no conseguía enderezar el rumbo.
Fue entonces cuando recibió un mensaje de un viejo conocido ofreciendo una fuerte inversión a cambio de cierto poder de decisión en los proyectos sociales. A Ricardo aquello le sonó a un salvavidas. Firmó el contrato sin consultar a Esther ni a la junta. Cuando ella lo supo, se presentó en su despacho, visiblemente indignada. Hiciste un trato sin aprobación del consejo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Ricardo se escudó en el argumento de que necesitaban liquidez urgente. Estamos intentando salvar la empresa, Esther. ¿A qué costo? Ahora ese inversor tendrá voz para manipular lo que tanto hemos defendido. Se suponía que iban a ser proyectos de responsabilidad social, no de lucro personal. Su tono denotaba decepción. Ricardo, sintiéndose juzgado, alzó la voz. Deja de suponer que voy a arruinarlo todo. Estoy tratando de hacer lo que corresponde. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra chocolate. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Proseguimos con la narración. Esther respiró profundo y, con un gesto de cansancio, le espetó. No se trata de que fracases, sino de que entiendas las consecuencias de tus actos. El verdadero liderazgo implica ser transparente y tener una visión más amplia. Aún pareces no verlo. Días después, el contrato salió a la luz ante la junta directiva y cundió la preocupación. El señor Javier expresó que tal acuerdo, realizado a espaldas del directorio, iba en contra de la nueva línea de integridad que pretendían asentar. Varios miembros del consejo se mostraron alarmados por la injerencia que el inversor podría ejercer. Esther aportó su visión clara de los peligros y el perjuicio para la reputación de la empresa. En consecuencia, la Junta resolvió evaluar la continuidad de Ricardo en las decisiones estratégicas. Él salió de la reunión sin pronunciar palabra, pero por dentro se sintió profundamente humillado. Era evidente que su margen de maniobra se había reducido. Por primera vez, Ricardo se cuestionó de forma seria. Recordó las escenas de la noche en que despidió a Esther, los consejos que ella le había dado, las palabras de Leonardo, y se vio obligado a reconocer que, quizá, todo su enfoque estaba equivocado. Solo que, hasta entonces, no había querido admitirlo. Una noche, dominado por la ansiedad, se quedó en su despacho revisando informes y repitiéndose que debía hallar la forma de salir a flote. Le invadía la sensación de haber fallado en todo, en lo personal, en lo profesional y hasta en su matrimonio pasado. El vacío de la mansión se le hizo insoportable. La mañana siguiente llegó temprano a la oficina. Esther, que lo había estado evitando, accedió a un breve encuentro al ver que él parecía genuinamente angustiado. En lugar de la altivez de siempre, Ricardo mostró una vulnerabilidad inédita. No sé cómo arreglar todo lo que estropeé, admitió, casi en un susurro. Sé que no he sido honesto con las personas que confiaban en mí y ahora temo haber perdido mi última oportunidad. Esther, con los brazos cruzados, lo escuchó. Detectó un tono distinto en su voz, ya no de prepotencia, sino de arrepentimiento. Reconocerlo es solo el primer paso, Ricardo. ¿Estás realmente dispuesto a cambiar? Lo estoy, contestó él. Necesito que alguien me enseñe, porque, claramente, mis métodos han sido un desastre. Esther asintió, dejando ver un atisbo de comprensión. No tenía certezas de que él pudiese transformarse de fondo, pero decidió darle el beneficio de la duda. A la semana siguiente, decidieron visitar uno de los proyectos sociales en los que la empresa participaba como parte de su renovada misión de responsabilidad. Era un programa que apoyaba a mujeres en situación vulnerable a incorporarse al mercado laboral. Para Ricardo, acostumbrado a reuniones lujosas y ambientes corporativos, ese entorno lo impactó. Allí conoció historias que superaban su entendimiento. Madres solteras, mujeres que habían padecido abusos y que, a pesar de todo, se aferraban a la esperanza de un futuro mejor. En una asamblea abierta con las beneficiarias del programa, una señora de ojos profundos se acercó con determinación. ¿Es usted Ricardo Bocanegra, el empresario? Mi hijo trabajó con usted hace años. Sin previo aviso, lo dejaron afuera. Eso lo afectó mucho. Perdió motivación y su vida se vino abajo. Ricardo se quedó mudo.
Lo único que alcanzó a decir fue: lo siento mucho. Ignoro lo que ocurrió en su momento. Probablemente nunca le interesó saberlo, respondió la mujer. Pero verlo aquí me hace pensar que las cosas, tal vez, estén cambiando. Esas palabras resonaron con fuerza. Lo que ella describía era solo uno de los tantos casos que él había ignorado. ¿Cuántas familias se habían visto perjudicadas por sus decisiones? De vuelta a la oficina, Ricardo le dio las gracias a Esther. Hoy comprendí mejor tu insistencia. Esto es algo más grande que yo o que cualquiera de nosotros. Esther asintió. Así es. Liderar no se trata únicamente de dirigir, sino de estar dispuesto a servir y entender las realidades de la gente. Ricardo comenzó a involucrarse gradualmente en reuniones con el equipo de trabajo del proyecto social. Por primera vez, escuchó las opiniones de los empleados, quienes hablaban de la necesidad de constancia, respeto y planes a largo plazo. Mark, uno de los miembros más apasionados, le subrayó: si tratamos este proyecto solo como un mecanismo temporal para lavar la imagen de la empresa, no funcionará. Necesitamos coherencia. Ricardo empezó a comprender que debía dejar de ver a las personas como simples estadísticas. Decidió, entonces, tomar un rol de aprendiz, acercándose al proyecto desde abajo, sin la prepotencia del pasado. Con Esther a su lado, visitó otros barrios, conoció más historias de vida y empezó a darse cuenta de que la rentabilidad no lo era todo. Poco a poco, su actitud cambió, y aquello no pasó desapercibido para la junta. Esther, aunque cautelosa, admitía que veía en él un esfuerzo real por cambiar. El señor Javier reconoció públicamente que la dedicación de Ricardo en el programa estaba dando frutos. Para sorpresa de todos, Ricardo no quiso jactarse, sino que agradeció al equipo y, muy en especial, a Esther, por orientarlo. Pero no fue solo un cambio de discurso, él mismo gestionó la expansión del proyecto de manera más humana, poniendo énfasis en la transparencia y la colaboración. El proyecto empezó a marcar una diferencia tangible en la comunidad. Quienes antes dudaban de la viabilidad de un plan social impulsado por esa empresa comenzaron a ver resultados y a elogiar la iniciativa. Ricardo ya no se mostraba como el egocéntrico que dictaba órdenes, sino como alguien dispuesto a colaborar y aprender. Esther lo miraba en esas reuniones y se preguntaba en qué momento ocurrió la metamorfosis. Con tiempo y paciencia, Ricardo alcanzó a comprender la magnitud de la responsabilidad que tiene un líder, y eso incluyó admitir errores y trabajar para no repetirlos. En cada encuentro con las beneficiarias del proyecto, en cada conversación con su equipo, Ricardo se esforzaba por ser empático y reconocer los aportes de todos. Aquello, inevitablemente, fortaleció la imagen de la empresa. La junta, antes al borde de cerrarle las puertas, empezó a confiar de nuevo en él, aunque con prudencia. Y en medio de esta transformación, algo más se gestaba entre Ricardo y Esther. Antes, su relación había sido distante, él, altivo y frío, ella, sumisa y centrada en sus tareas. Ahora compartían objetivos, sueños, y trascendían los límites de lo profesional. En algunas visitas de campo, se quedaban conversando hasta tarde sobre el futuro del proyecto y, poco a poco, también sobre asuntos personales. Ricardo fue descubriendo en Esther su fortaleza, su empatía y su claridad de pensamiento. Ella, a su vez, notó que el corazón de Ricardo era capaz de un cambio sincero. Una noche, mientras repasaban informes en la oficina, la intimidad del momento y la cercanía encendieron algo más que simples ideas de trabajo. Ricardo, con el corazón agitado, le confesó: quiero darte las gracias por enseñarme a ver el mundo de otra forma. Esther notó la intensidad en su voz, vio algo en sus ojos que no había visto antes y sintió un calor inesperado. Comenzaron a hablar de sus miedos, sus sueños y sus anhelos más allá de lo profesional. Fue evidente para ambos que sus sentimientos se habían transformado en algo profundo. La tensión romántica creció con los días. Aún así, mantuvieron la compostura en el entorno laboral. Hasta que, en una de esas noches largas y silenciosas, entre papeles y planes, se atrevieron a dar el paso que venía gestándose. Ricardo tomó la palabra con un timbre unusual en su voz. Esther, debo decirte algo. Me está resultando imposible ocultar lo que siento.
Me he enamorado de ti. Ella lo miró, sorprendida, y luego sonrió con calidez. Yo también siento lo mismo, pero temía arruinarlo todo al admitirlo. El primer beso llegó envuelto en dulzura y complicidad. A partir de entonces, su relación encontró un nuevo cauce. No fue un asunto público ni un escándalo dentro de la empresa, pero su cercanía se hizo visible de manera natural. El equipo a su alrededor lo notó sin necesidad de que lo anunciaran. Entretanto, el proyecto siguió fortaleciéndose. Más comunidades se beneficiaban, y la empresa ascendía en prestigio como modelo de responsabilidad social. Ricardo recuperó posiciones de liderazgo con el aval de la Junta, presentando informes consistentes sobre el impacto social y, a la vez, manteniendo una visión financiera responsable. El señor Javier lo elogió en una sesión. Ricardo, has dado un giro que pocos imaginaban. Este proyecto piloto ha sido un éxito y, gracias a tus esfuerzos y los de Esther, podremos ampliarlo. Ricardo simplemente respondió con gratitud. Sabía que nada habría sido posible sin la guía de Esther. Y, en el aspecto personal, su relación florecía más allá de las paredes de la empresa. Eran compañeros de trabajo y también cómplices de vida. Cuando sintieron que el lazo era lo suficientemente fuerte, decidieron dar un paso más. Paseando una tarde por un parque, Ricardo agarró la mano de Esther y le habló con total franqueza. Nunca pensé que encontraría a alguien que me ayudara a convertirme en una mejor persona. Has iluminado cada rincón de mi vida, Esther. Ella le sonrió, conmovida. Tú también has cambiado para bien. Te has convertido en alguien capaz de empatizar y de inspirar. A los pocos meses, cuando el proyecto social ya era aplaudido en diferentes círculos empresariales, él le pidió matrimonio en un sencillo encuentro rodeado de sus colaboradores y algunas de las familias beneficiadas por el programa. Esther aceptó con emoción. Era un momento de celebración colectiva, personas a las que habían apoyado se unían al festejo, conscientes de que aquella pareja había transformado no solo sus propias vidas, sino también la de muchas otras personas. La boda fue un acontecimiento sencillo, aunque cargado de significado. Familiares, amigos y varios de los participantes del proyecto se reunieron para atestiguar el compromiso de ambos. Los votos que intercambiaron hablaban de perseverar en el camino del bien común, de la unión y del amor genuino. Ricardo, que alguna vez fue el prototipo de hombre soberbio, comprendió en esos votos que su verdadera realización no venía de amasar fortuna o presumir poder, sino de construir algo más grande junto a Esther. Y Esther, viéndolo a los ojos, recordó el día que la despidieron, como todo parecía perdido. Jamás habría imaginado que ese momento tan doloroso daría origen a la oportunidad de su vida y, además, la llevaría al amor. El éxito empresarial llegó, sí, pero fue más un resultado que un fin en sí mismo. Para ellos, lo más valioso era constatar el cambio real que habían impulsado en la sociedad. La empresa recibió numerosos premios por su compromiso social y se volvió un referente de cómo los negocios y la humanidad pueden ir de la mano. Lo más importante, cada familia que logró salir adelante, cada persona que encontró un empleo digno, agradecía no solo al programa, sino al giro que tanto Ricardo como Esther habían promovido. Ambas figuras se volvieron icónicas para quienes creían que el mundo corporativo podía tener alma. Al cierre de esta aventura, se recordó que todo empezó con una invitación a una cena en la que Esther no debía opinar. De aquel escenario surgieron oportunidades impensables. Esther descubrió una vocación y un talento innato para liderar. Ricardo, quien vio su imperio tambalearse, entendió que el liderazgo también implica humildad y servicio. Y de esa enseñanza brotó un amor que los uniría para siempre, labrando un nuevo capítulo en sus vidas. ¿Consideras correcto que Esther haya perdonado a Ricardo? Déjanos tu perspectiva en los comentarios. En una escala del 1 al 10, ¿qué puntuación le pondrías a esta historia? Si te ha agradado este relato, suscríbete al canal para más contenidos así. Hasta la próxima.